Pasamos con el doctor Daniel Sánchez Castro, quien nos va a presentar la ponencia titulada Educación, Oficio Imposible. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Benito. Pues el día de hoy yo les traje un texto que preparé para esta ocasión. Entonces, para no perderme un poquito en las ideas que quiero plantear, les voy a dar lectura del texto. Comienzo entonces, educar oficio imposible. Y comienzo con 3 epígrafes. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Aristóteles. La educación es algo admirable, pero está bien recordar de vez en cuando que nada que merezca la pena saber puede ser enseñado. Oscar Wilde. La traducción misma es escritura. Se trata de una escritura productiva, inspirada en el texto original. Jacques Derrida. El día de hoy me complace estar en este espacio, invitado por buenos amigos de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agradeciendo en especial a la doctora Lourdes Jacobo por esta invitación, en el marco de la conmemoración del Segundo Congreso de Educación Pública. Comenzaré planteando mis objetivos dentro de mi participación, los cuales se centran en 2 ejes. El primero será poder discernir con el fin de invitar al psicoanálisis a dialogar en estos espacios, y el segundo informar en forma de pregunta qué tiene que decir el psicoanálisis sobre la educación, esperando que a lo largo de este texto se pueda ir tejiendo y destejiendo una serie de ideas. Como primer punto me gustaría citar algunas líneas de un ensayo breve de Sigmund Freud, fechado en 1925, que aparece casi al final del tomo 19 en sus obras completas, titulado Un prefacio breve para el libro de August Eichhorn, del cual desprendo el nombre de mi participación. Este pequeño ensayo, Freud remite justamente a los oficios imposibles, haciendo alusión a la educación. Sabemos bien que nunca fue el objetivo principal del psicoanalista vienés incursionar en labor pedagógica, o bien realizar un estrecho trabajo sobre la labor de la educación frente a los movimientos inconscientes. Sin embargo, destaca de manera clara su postura en enmarcar como imposible esta labor. Llevaremos esta idea a la reflexión para intentar vislumbrar cuál era el sentido de dicho comentario. Es por ello que me atrevo a colocar aquí una cita textual de dicho prefacio. Dice así: mi participación personal en esta aplicación del psicoanálisis ha sido muy escasa. Tempranamente había hecho mío el chiste sobre los 3 oficios imposibles, que son educar, curar y gobernar, aunque me empeñé sumamente en la segunda de estas tareas, mas no por ello desconozco el alto valor social que puede reclamar para sí la labor de mis amigos pedagogos. Cierro cita. Aquí Freud hace un énfasis importante en que su teoría se centrará en el estudio del el oficio imposible de curar. Sin embargo, a la par lo coloca entre el educar y el gobernar. ¿Por qué llamarlos oficios imposibles? Será importante que entonces veamos que, al igual que curar y gobernar, el oficio de educar está atravesado por ciertas resistencias, dichos elementos por parte de los sujetos en relación, es decir, el enfermo y el médico, el ciudadano y el gobernante, y también entre el educando y el educador. Estas resistencias a las que me refiero serán intrínsecas en la subjetividad del hombre. Pertenecen a un terreno inconsciente y a un plano al cual no podemos tener acceso desde el buen juicio o el uso de la razón. En mi lectura, me parece que Freud, de la manera como él lo refiere, así como un chiste, el cual encubrirá una verdad, lo imposible de dichos oficios radica en el impasse que hay en la transmisión, de la enseñanza en la educación, de la cura en la enfermedad y de la imposición del bien en el gobernar. Centrando la mirada en específico en el trabajo de la educación, Freud continúa y menciona: la primera, que el pedagogo debe recibir instrucción psicoanalítica, pues de lo contrario, el objeto de su empeño, el niño, seguirá siendo para él un enigma inabordable. Esa instrucción se obtendrá mejor si el pedagogo mismo se somete a un análisis, lo vivencia él mismo. La enseñanza teórica del análisis no cala lo bastante hondo y no crea convencimiento alguno. Cierro cita. En esta llamada primera advertencia, dice Freud, podemos rescatar que nos remite al carácter de la vivencia, de la experiencia de la enseñanza per se. No crea convencimiento y no cala lo bastante hondo.
También me parece que podría estar haciendo algún énfasis en que el pedagogo se remita a un proceso de análisis para poder acercarse justamente a problematizar aquellas resistencias imposibles que yo remitía en párrafos anteriores. Sobre sus intenciones de poder indagar más allá en la posible relación del psicoanálisis con la pedagogía, solamente nos deja ideas en el tintero. Y es ahora que en este encuentro, casi un siglo después, que nos remitimos a su reflexión. En el mismo texto refiere, es previsible que no pasará mucho tiempo hasta que el nexo entre la pedagogía y el empeño psicoanalítico sea sometido a una indagación a fondo. Aquí solo quiero apuntar unas pocas cosas. No hay que dejarse despistar por el enunciado plenamente justificado, en lo demás, de que el psicoanálisis del neurótico adulto es equiparable a la educación del niño. Ahora bien, dejaremos el texto de Freud por un momento y vayamos cruzando con algunas consideraciones de cómo el oficio de educar nos revela desde diferentes posiciones, esto con el fin de discutir sobre otras posturas. Leandro de la Jarquier, en su texto titulado De Piaget a Freud, para repensar los aprendizajes, escribe lo siguiente. Debe de haber una razón para que eso ocurra, o sea, que el error se produce de acuerdo con alguna legalidad. Esta legalidad debe de trascender el error, puesto que su aparición escapada a todo y cualquier control. El error solo puede ser, entonces, el efecto de una legalidad que lo trasciende. Cierro cita. Sin duda que el oficio de educar estará dispuesto a una legalidad, a una gobernatura impuesta que deviene de instituciones, y a su vez, a fines políticos mayores. De la Jarquier nos muestra que la falsedad del oficio de educar, no por falta de verdad, sino por el grado de equívoco que lo encubre, debe estar latente en todo aquel que elige ejercerlo. En este mismo texto, Leandro menciona, legalidad propia de la inteligencia, nos diría Piaget, legalidad propia del deseo inconsciente, nos diría Freud. Intersección de los dos, decimos nosotros, gracias a la articulación significativa entre el potencial intelectual, afectado y la dramática subjetividad inconsciente, el llamado afectivo, en lo que el sujeto se encuentra aprisionado o sujetado, en otras palabras, entre los momentos puntuales en los que algo se puede aprender o conocer y la posición subjetiva frente al saber de quien aprende. En el trabajo magnífico, cierro la cita y continúo. En un trabajo magnífico nos comienza a hacer un diálogo entre el psicoanálisis y la educación, realzando el contenido de posible relación entre ambas posturas. Por ejemplo, poner la tilde en el error, el equívoco y también en el afecto, dos puntos de intersección entre el psicoanálisis y la educación. Intentemos desarrollar esta idea. A manera de paráfrasis, podemos argumentar que al dilucidar el alcance del error en los parámetros teóricos que han sido impuestos, estamos sentando las bases de una teoría de los aprendizajes nada clásica e improbablemente hegemónica. Estamos entonces frente a una teoría de la reconstrucción del pensamiento en el sentido lacto. Y como diría Freud, remando contra la corriente del academismo y la certeza psicopatologizada, desenmascarar la naturaleza y dar la tranquilidad de la normalidad. Si la fractura del pensamiento nos muestra, en la realidad somos nosotros quienes vemos en ella un choque entre el orden de los conocimientos y el orden del saber, entonces esta diada debe estar siempre, y en última instancia, sutilmente estructurada. El conocimiento es el efecto de la inteligencia, que lo produce a su modo, y el saber es su efecto del deseo inconsciente, que para no ser menos, también lo produce a su modo. Una nueva versión de una dicotomía, razón y afectividad. Si sucede que los conocimientos errados desaparecen en el mismo instante en que irrumpe un saber referente a la verdad del sujeto, entonces ese saber también debe estar involucrado en la determinación del error. ¿Por qué asombrarse?, diría Leandro. Como adelantamos en la primera parte de este trabajo, el pensamiento es el producto de un entrelazamiento sutil entre la inteligencia y el deseo, visto desde otro ángulo, un complejo entramado de conocimientos y saberes. El conocimiento es el producto de una autorreestructuración y el saber de las decisiones.
Lacan, en el Seminario de la Angustia de 1962, con respecto a la posición del profesor y la enseñanza, refiere lo siguiente. El profesor se define como aquel que enseña sobre la enseñanza. Dicho de otra manera, hace un recorte en las enseñanzas. Si esta verdad fuese mejor conocida, que se trata de algo análogo al collage, ello permitiría a los profesores poner algo más del arte en el asunto, de que el collage, en el sentido que ha adquirido en la obra de arte, nos muestra la vía. Si hiciera su collage preocupándose menos de que todo encajara, tendría alguna oportunidad de alcanzar el mismo resultado al que apunta el collage, o sea, evocar la falta que constituye todo el valor de su propia obra figurativa. Por supuesto, cuando es una obra lograda, y por esta vía llegaría a alcanzar, pues, el efecto propio de lo que es precisamente una enseñanza. Para concluir mi intervención el día de hoy, e intentando enmarcar lo señalado con anterioridad, lo imposible del oficio de educar estará puesto en que todo acto de esta loable labor está enmarcado y lleno de equívocos, de experiencias, de ausencias, de pérdidas de transmisión, pues esto es el margen del trabajo que conlleva de la mano el ejercicio de la experiencia y como escribiría Freud en el ya citado prefacio de 1925, cuando éste ha aprendido el análisis por experiencia en su propia persona, habilitándose para aplicarlo con el apoyo de su trabajo en casos fronterizos o mixtos, es preciso, evidentemente, concederle el derecho de practicarlo, y no es lícito estorbársele por estrechar de miras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Sánchez. Pues abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Quien quiera participar, solamente le da clic en la manita en la parte superior. Si esperamos, sí, adelante, maestro Arcadio. Sí, pregunta puntual. Bajo lo planteado, doctor Daniel Sánchez, en su título de ponencia, y bajo lo explicado, entonces, ¿cuáles serían los alcances de la educación en el entendido de que sería un oficio imposible y que por su naturaleza, pues se construye y deconstruye? Muchas gracias, maestro, por la pregunta. Pues me parece que para iniciar puede sonar como una frase incendiaria, ¿saben? O sea, dentro de la teoría psicoanalítica encontramos con algunas de estas frases que se pueden aislar sin ningún tipo de contexto y pueden sonar como frases un tanto incendiarias o complejas, sin el marco de antecedentes de contexto. Me parece que en este referente de que, que sea un oficio imposible el educar, se refiere a que no puede ser un trabajo completo, ¿no? En el trabajo del educador, me parece que en esta intención de querer transmitir todo, es decir, desde los valores, desde los afectos, desde los conocimientos, desde las inteligencias, es un acto imposible que todo completo fuese transmitido. Y algo de lo que yo pude rescatar de este texto que les traje el día de hoy, pues es que siempre y cuando que el educador tenga entendido el lugar de la castración, es decir, que al educar no se puede todo, algo distinto podría pasar. Por eso la última cita de Lacan, ¿no? Cuando dice Lacan, bueno, si entendiésemos que el collage no es para llenar todos los huecos y todos los espacios, pareciera que puede tomar otro sentido incluso el collage. Yo lo pondría de esa manera, maestro, ¿no? En tanto, los alcances podrían ser siempre entendiendo con el marco de referencia del lugar de la castración, de la ausencia, de la falta, para no ponerlo con una terminología tan teórica, ah, frente al marco de que no todo puede ser posible, ¿no? Siempre pensando que hay algo que se va a escapar en el momento de la transmisión. No sé si me di a entender. Sí, perfecto, muchas gracias. Aprovecho el micrófono, Benito, para hacer un comentario que le hicieron al doctor Daniel Sánchez. Muchas gracias por
Todo lo referente adelante. nos trasladó a esas realidades por parte de Heidi González. Gracias, Heidi, por el comentario. Sí, adelante, tenemos otra participación. Sí, ya puedo, doctor. Sí, adelante, doctor. Adelante, doctor. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Tapan, porque nos puso en un predicamento con toda su exposición. Bueno, también al doctor, al doctor Daniel, que va con el siguiente sentido. Originalmente esta unidad académica multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades tenía el nombre de Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, el supuesto de la tarea educativa se descansaba sobre la base de un conjunto de ciencias desde las cuales se normaba la tarea educativa, normada en términos como de instrucción, podríamos decir, pero con la postura que los dos exponen, en donde no es posible que ningún docente ni profesor pueda sacudirse ni su ideología, ni su tradición, ni su subjetividad en términos de quereres o no quereres, en lo que va a colocar en predicamento es al conjunto de ciencias de la educación en términos de supuestamente teorías que pudiesen ser probadas. ¿Cómo colocarían de nuevo a cuenta esta relación entre esto que la tradición de la ciencia expulsa y que en este momento el debate es que nunca fue expulsada porque estamos los mismos? O sea, no son otros los que dan clases, sino somos personas con historias y con biografías. ¿Cómo quedaría de nuevo la relación entre las ciencias y lo expulsado del proceso educativo? Gracias. Bueno, me gustaría nada más como plantear que quizá el tema de estas diferentes disciplinas, diferentes ciencias, volvemos a esta parte, ¿cuál es el soporte ideológico que las articula? Porque yo puedo garantizarles, por ejemplo, que si hiciéramos esta misma cuestión en Harvard, o sea, un grupo de ciencias que están construyéndose para generar un lazo interdisciplinario o transdisciplinario en una apuesta educativa, sería totalmente distinto a si hacemos esto mismo en Cuba. O sea, si le pedimos a las diferentes universidades cubanas que se hagan, o sea, harían algo distinto. Entonces, algo que estuvo hablando el doctor Sánchez, Daniel Sánchez, tiene que ver con esta parte, si lo recuerdan, del lazo. Entonces, no solo es el diálogo disciplinario, sino la manera en que estas disciplinas operan y son miradas. Yo creo que en México tenemos que tener también una cuestión crítica. Recuerden ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero desde Cárdenas, por ejemplo, cuando se quiso hacer el proyecto educativo socialista y se empezó a instrumentar toda una manera de los maestros rurales, en donde el maestro rural no solo era un maestro rural, sino también era un gestor comunitario que articulaba la comunidad con el grupo social y generaba una serie de condiciones para que pudiera obtener a partir del maestro rural o incluso en la educación indígena, tuviera esta capacidad de que se convirtiera como en puente y gestor para que no le fuera, digamos, no estuvieran tan apabulladas las comunidades indígenas. Y la historia lo que nos enseñó es que estos maestros se convirtieron en los caciques de estas comunidades. Entonces yo creo que esta parte del maestro
tiene que generar una visión crítica. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Cómo está esta parte esta parte esencial en donde efectivamente la ideología y la idiosincrasia de cada uno de los maestros, de los profesores, está subsumida en su praxis y está bien? O sea, sabemos que eso es lo que le da densidad a lo que se aprende. O sea, digamos, el mismo programa educativo transmitido por un maestro y por otro maestro es totalmente cosas distintas, aunque se estén transmitiendo los mismos datos. Entonces, yo lo que creo es que aquí lo que estaríamos hablando no es de las disciplinas, o sea, no solo de la interdisciplinariedad, como para generar unas ciencias de la educación, sino el soporte de esas, ese lazo social, esas cuestiones que las soportan. O sea, esto que el propio, el doctor Daniel Sánchez, cuando habla de la educación es imposible, porque está pensando en la educación en este sentido global. Si estamos pensando en transmitir de datos, ese tipo de cosas, pues sí, se puede buscar sistemas más eficientes. Pero Sí, esto tiene que ver con eso, perdón. Sí, perdón. No, Doctor Daniel Sánchez, ¿tiene comentario? No, solamente pues agregando un poquito como bien lo dice el doctor Tapa, ¿no? Justamente en este querer buscar o indagar formas distintas, modelos, ¿no? Como para poder llevar a una memorización, a una construcción de base de datos, pues bueno, hemos visto cuál ha sido la historicidad de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues ponerlo en el tintero, ¿no? Ponerlo no como una certeza lo que estamos proponiendo el día de hoy, sino justamente como una duda, como una pregunta, ¿no? Tiene ahí la maestra Luis Álvarez Cervantes. Tiene la manita arriba. Aprovechando, Benito, Okay. leo. Sí, es lo que estoy viendo, un comentario aquí en el chat de Alfonso Porras Díaz. Dice así: lamento mucho, pero difiero porque precisamente los estructuralistas, y lo dice entre comillas, estructuralistas franceses, aspiraron a que el pensamiento marxista desde el estructuralismo fuese todo y único. ¿Qué opinan de ello? Me refiero a Foucault, Althusser, Lacan y esa escuela francesa que no construía sujeto. Pues la única filosofía de la humanidad, y eso no es posible, así lo menciona Alfonso Porras Díaz. Pues yo lo único que podría decirles es que, digamos, marxista desde el punto de vista estructuralista sería solo Althusser. O sea, ni Foucault ni Lacan, ellos mismos se llamarían marxistas. Foucault sí. Y sí hizo, el intento de Foucault es esta idea pues que sí se, por ejemplo, lo de Althusser, que sí se consolidó en todos los países, digamos, escandinavos, es esta idea de, digamos, de pensar la revolución, o sea, acceder al socialismo era a partir de la revolución. Y lo que el estructuralismo francés, dentro del marxismo, lo que estaba proponiendo era otras vías que tenía que ver con el ejercicio democrático, los partidos, ese tipo de cuestiones, o sea, trasladar la lucha política a los escenarios legislativos y cosas así. Y bueno, creo que eso digamos, es una cuestión de, hay lugares donde eso ha tenido un éxito maravilloso y hay lugares donde eso ha tenido un gran fracaso. Entonces, o sea, no creo que sea una cuestión variable, pero ni Lacan ni Foucault ellos mismos se pensaban marxistas. Althusser, sí. Doctor Daniel Sánchez, ¿algún comentario? Pues lo que más me encanta, maestro, es que no estemos de acuerdo en todo. Pues sí, claro. Entonces, creo que ese es lo que se rescata justamente de estos espacios, ¿no? Es justamente la charla, el diálogo y pues empezar a repensar este tipo de posiciones frente a la educación, ¿no? En nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y entonces, bueno, creo que la salida no tendrá que ver si es un marxismo, si tendrá que ver con una idea, continuar con los pensamientos de Foucault, con los pensamientos de Lacan, sino justamente el estar aquí el día de hoy, pues lo que nos permite, entre todos los que estamos presentes,
pues repensar justamente cuál es nuestra posición frente a esta labor. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta, algún comentario? Solamente, Benito, para no dejar Sí. de lado el comentario que continúa haciendo el ingeniero Alfonso, dice, sujeto concebido desde sujeción, entre comillas, es una buena visión, pero contrariado al objeto, entre comillas, para detonar quiero pensar que dice, la síntesis humana. Solamente lo hace como comentario el ingeniero Alfonso. Bueno, hay nada más una cosa frente a lo que dice Alfonso y para seguir en el debate. Efectivamente, Althusser propone que el sujeto está sujetado, pero lo que es interesante, a mí me gusta mucho esa idea del Althusser, es que está sujetado a su deseo. Y el sujeto, o sea, puede estar sujetado también a un sistema mercantil, a un sistema de consumo, o sea, los sujetamientos del sujeto social son muchos. Y entonces la propuesta de Althusser es esta idea de pensar cómo hacer, qué deriva tomar para que el sujetamiento y la sujeción sea su deseo. Y su deseo no en lo que quiere, no en el sentido artificioso de aparato de consumo. No, Althusser no es tan ingenuo en ese sentido. Pero sí, efectivamente, ahí no hay ya ese sujeto en tanto sujetado, ya no es una relación sujeto-objeto, ya no es ese sentido de pensarlo así, sino sujeto en el sentido de sujetamiento, sujeción, en ese sentido, ¿no?